Clasificación A. Apto para todo público. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches tengan todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. A todos los presentes y a todos los que están mirando por el monitor de atrás, que Dios les siga bendiciendo. Me siento de verdad muy honrado de parte de Dios por esta oportunidad que me da el Señor. También nuestro hermano Pastor David, muy agradecido por esta oportunidad de estar acá exponiendo la palabra del Señor. Mi nombre, como dijo nuestro hermano Pastor, es Wilfredo Cedeño. Por su misericordia, soy el presidente del Concilio Asamblea de Dios Misionera y presidente de la Confraternidad de Pastores de Ciudad Guayana. Para mí estar acá con ustedes ha sido una experiencia única en mi vida. Conocer a nuestro hermano David, nuestro hermano Pastor, fue algo maravilloso. Compartir ideas que de verdad pocas veces cuando uno la expone, muchas personas ni siquiera creen y a veces nos llaman locos. Y de verdad me siento muy contento por esta experiencia que he tenido acá en Barranquilla, en esta iglesia, con todos los hermanos de Confesana. Por eso quiero que una vez más darle gracias pues a Dios, a todos los hermanos. Me acompaña el pastor Diori, somos del estado Bolívar, zona oriental de Venezuela, allá en Ciudad Guayana, y también está mi hermano Ángel, mi hermano Wilmer. Todos ellos venimos de allá, uno de Caracas, otro de Anzoátegui, de Boca Uchire, y nosotros que estamos en Puerto Ordaz. Así que muy agradecido por todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos vivido, compartido con los hermanos, conocer los hermanos para nosotros, para mí en especial, ha sido de una gran bendición. Que Dios continúe bendiciendo esta confederación de sana doctrina, que Dios siga dándole, y puedo decir públicamente que me quiero unir a este movimiento, amén, porque es maravilloso. De verdad, hermano David, muchas gracias. Habíamos compartido por teléfono, por vía WhatsApp, pero nunca cara a cara. Siempre me decían, es un buen maestro, mas ahora mis ojos y mi oído pueden escuchar esa maestría de nuestros hermanos explicando algo muy complicado. No es fácil lo que el hermano explicaba. Para nosotros explicar eso nos daría 5 años en teología, de licenciatura. No es fácil. Yo como profesor de teología, fundador de un instituto, no es fácil lo que el hermano explica, porque hay que tener muchas bases bíblicas para poder explicar lo que el hermano trataba de explicar. Nunca intervine, solamente una vez, porque hice una tesis sobre eso y me creé más bien enemigos a causa de lo que estaba exponiendo. Y yo di gracias a Dios por conocer pues esta gran familia del Señor. Amén. A todos los pastores, a todos los hermanos ministros, oficiales de la iglesia y hermanos en general, que Dios les siga bendiciendo. En esta noche queremos hablar sobre el rey David, aquel rey que ustedes saben las proezas del rey David, llamado a ser el rey de Israel. Apenas era un joven de 17 años cuando luchó contra el gigante de Gat llamado Goliat y lo venció. Pero no basta, amados hermanos, con matar gigantes. No basta. Una de las cosas que Dios está buscando es gente valiente como él, gente arriesgada, deseosa de hacer la obra de Dios, pero tiene que forjar carácter. Y eso es una de las cosas que habló nuestro hermano Pastor David.
el forjar el carácter de David para gobernar. Yo creo que nosotros como ministros del Señor, Dios nos forma un carácter para gobernar dentro de su grey. Es necesario eso. Y el rey David había luchado con Goliat, lo había vencido, había tenido muchos éxitos, llegó a ser el yerno del rey y muchas cosas, hasta que un día, entrando a Jerusalén, aquellas mujeres empezaron a decir que David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Ahí se creó un enemigo. Pero eso era necesario que el rey David le aconteciese, que ese rey que estaba ya ungido para ser rey, pero necesitaba formación. Hay muchos que están llamados, pero necesitan formación. Y esto lo vamos a ver hoy, esta noche, en 1 Samuel, capítulo 23. Y vamos a hablar los 4 desiertos de David. Tenemos que pasar desiertos, soledades, dificultades, aflicciones, la invisibilidad que aprendí acá, amén. Algo que no vemos como Dios nos forma, pero nos está formando. No vemos como Dios hace, pero lo está haciendo. Y sin darnos cuenta entramos en eso. Y en 1 Samuel capítulo 23, versículo 15. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo pues David que Saúl había salido a buscar en busca de su vida, se detuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Sea tu gracia y tu misericordia, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y sabes todas las cosas, mas te pido, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia sobre mí, para que me pongas la palabra necesaria a mis labios, para dar una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, una palabra profética en esta noche, Señor. Úsame como instrumento en tus manos. Úsame como instrumentos para enseñar, Señor. Que sea una palabra que consuele, que edifique, que redarguye. Una palabra que nos enseñe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. El primer desierto de David lo conseguimos en el desierto de Ores, en el desierto de Zif. Este desierto muy particular, un desierto pues que era como un oasis muy pequeño, un oasis chiquito, pequeño, donde se podían reunir todos aquellos que estaban enlutados, afligidos, endeudados. Y ahí se reunió en ese desierto y ahí empezó David su lloro en una pequeño oasis del desierto. A veces nosotros encontramos en una pequeño oasis, creemos que estamos fuera del desierto, pero el oasis de cada uno de nosotros está dentro del desierto. Y creemos que porque estamos bien en algunas circunstancias, lo vamos a estar bien siempre. Y aquí vemos como no, que aquí llega David a su primer desierto, en el desierto de Zif, allá en Ores. Y vemos cómo se le llega un enemigo circunstancial. Amigo, pero enemigo circunstancial. Yo voy a explicar esto. Enemigo circunstancial porque su padre, el padre de Jonatán, era un hombre que era enemigo y transmitió su enemistad a su hijo. Y aunque ellos no querían, eran amigos, pero la circunstancia los llevó a separarse como enemigos. Y esta separación le costó a ellos mucho llanto, pactos. Y como vemos,
se escucha Jonatán y va al desierto de Zif a darle una palabra. En medio del desierto, alguien, un amigo, una persona, un enviado de Dios te va a dar una palabra para fortalecerte. Y esa palabra de fortaleza dice: y fortaleció su mano en Dios. Yo creo que en el momento más tremendo de nuestras vidas, Dios nos va a fortalecer. Confiemos que Dios va a enviar a alguien, quizás sea hasta su enemigo, quizás sea una persona que usted menos piensa, que le va a dar una palabra de fortaleza y que se levante allí postrado. David no tenía consuelo, nadie se le acercaba. Se le acercaban personas iguales a él, pero una persona que tuviera un pensamiento diferente, una persona que tuviera un actuar diferente, no se le acercó. Se le pueden acercar personas que tengan tu mismo dolor, pero una persona que te dé una palabra para fortalecerte va a ser de parte de Dios. Así que en medio de eso es un carácter que tiene que ser formado en reconocer los amigos. No sé cuál es tu amigo, pero hay un amigo importante que es para todos, que es Cristo Jesús. Es nuestro amigo fiel. Por eso, cuando lo fortalece, le dice el mismo Jonatán: no temas. Lo primero que hace para fortalecernos: no temas. Lo que estás pasando es algo que va a ser circunstancial en tu vida, va a ser momentáneo, no va a ser toda la vida que vas a estar en ese momento, que vas a estar afligido, que vas a tener tantas situaciones difíciles. Ahí le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Le estaba dando fortaleza. No te hallará, pero lo buscaba. No solamente le dijo eso: y tú reinarás sobre Israel. Le estaba diciendo el hijo mayor. Le estaba diciendo alguien que competía con él para ser rey. Alguien que por herencia le tocaba ser rey. El que le tocaba ser rey le dijo: no temas, porque yo voy a ser un segundo después de ti. Tú reinarás sobre Israel. Qué palabra más emotiva, qué palabra más extraordinaria cuando viene de alguien que usted aprecia, que usted ama, que usted tiene un gran afecto por él. Por eso, amados hermanos, yo creo que Jonatán era una pieza importante de parte de Dios para dar una palabra profética a su vida. Él necesitaba eso. Él había sido ungido, todo el mundo decía, pero necesitaba a alguien especial como Jonatán, que le decía a él: no tengo por ser rey, porque reconozco delante de Dios que tú vas a reinar sobre Israel. Un desierto de soledades. ¿Cuántos de nosotros puede estar solo? ¿O cuántos de nosotros puede estar atribulado? ¿Cuántos de nosotros puede estar afligido? ¿Cuántos de nosotros puede estar en una situación difícil que no sabe dónde ir, a quién acudir, dónde debe caminar sus pasos, sus direcciones, dónde va a direccionar toda su acción, su actitud? Y aquí vemos cómo el mismo Jonatán le da una palabra de fortaleza. Y en esta noche fortalécete en las manos del Señor. Fortalécete en la palabra que se te ha dado. Fortalécete en la promesa que Dios te ha dado. Yo creo que esa es la fortaleza más grande. El mismo Señor le dijo a Satanás: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Yo creo que si de Dios ha salido una promesa para ti, Dios la va a cumplir. Amén. Dios la va a cumplir. Aquí estaba afirmando una promesa hecha a David, porque Dios confirma sus promesas. En el Antiguo Testamento decían: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
el Dios de Jacob, el Dios de las promesas, el Dios que confirma las promesas y el Dios que cumple las promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que cuando te dicen la promesa, más luego quizás se nos olvida la promesa que Dios ha hecho y alguien afirma esas promesas. Hace tiempo se te dijo tal cosa, mas hoy se te afirma que eso será realidad en tu vida. Amén. Así que ese desierto de que las promesas no han llegado y que tú ves que las promesas están lejanas, tan difíciles, tus ojos ven desiertos, tus oídos llegan promesas. A tus oídos llegan que va a ser bien, tus ojos ven todo lo malo, todo lo difícil. No sé si vas a creer a lo que el oído llega, la voz de Dios, o los ojos carnales que te dicen no ha llegado nada. Debes separar lo que tú ves. Tienes que separar lo que en ese momento lo humano está en nosotros y escuchar esa voz que te dice: yo te voy a cumplir a pesar que tus ojos vean otra cosa. Alabado sea el nombre de Dios. A pesar que te persigan o que no crean que vas a ser una persona importante, aunque digan todo lo contrario, debes creer lo que Dios dice de ti. Yo creo que el mismo Jeremías no creyó esa palabra. Apenas un niño de 6 años, escuchar que lo ponen como profeta de las naciones, escuchar que tienen que ser una persona para hablarle a un pueblo de dura cerviz. El mismo niño le dijo: Señor, discúlpame, pero tengo 6 años y no sé hablar porque soy un niño. Creo que ese momento de un niño reflexionar, mis ojos dicen otra cosa. Mis ojos están observando lo difícil que es lo que cumplir lo que tú me estás hablando, Señor. Yo creo que Moisés, en su lenguaje, le decía al Señor: yo iré ahora. ¿Por qué no me tomaste a los 40? Iré yo ahora, Señor, a los 80 años. Seré fuerte para poder ir a sacar a tu pueblo y ser como Dios a Faraón. ¿Será eso? Creo que ninguno de nosotros, al momento de que alguien en medio de una situación difícil da una palabra de aliento, lo creemos. Pero hoy Dios te está diciendo: cree esa palabra, porque te la estoy confirmando ahora. Amén. Cree lo que se te ha dicho y lo que se te está diciendo, porque la promesa no tardará en cumplirse en tu vida. Yo creo que Dios confirmó a Isaac la promesa en el medio de una situación difícil, que él quería tirar la promesa e irse a Egipto. Era la misma situación económica que el país vivía. Había hambre, 3 años sin llover, y él se quería ir de Gerar. Mas el Señor le dijo: no te vayas. En medio de 3 años y medio sin llover, yo te voy a bendecir. En medio de esta sequedad, en medio de esta ruina económica, yo te voy a bendecir. No te vayas a Egipto. Aunque esto está arruinado y no hay nada que hacer aquí, quédate en Gerar, porque te voy a bendecir. Y voy a confirmar para que veas la promesa que le he hecho a tu padre en tu vida. Qué maravilloso cuando aquel hombre creyó a Dios y compró semillas. Una tierra seca, una tierra que no tenía porción de agua por 3 años. No había hecho el ciclo de lluvia, nada. Pero dice la palabra que él sembró. Me imagino mucha gente burlándose. Mucha gente no acreditaba el acto de fe que estaba haciendo. Pero él creyó a Dios. Amén. Y dice la palabra que creyó, sembró
y cosechó al 100%. Y esa única cosecha lo hizo rico, porque le creyó a Dios. Nuestros oídos deben estar aptos para escuchar lo que Dios nos dice y cerrar nuestros oídos cuando no viene ni proviene de Dios. Así que David, el primer paso para salir de su desierto fue escuchar y creer la promesa que Dios había hecho en su vida. Eso le dio fortaleza, eso le dio fuerzas. Abatido, sin fuerzas, creyó a Dios y pasó ese desierto, el desierto de confirmar las promesas. El segundo desierto está en el versículo 24. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Se fue ahora al Mar Muerto. Este desierto de Maón no era como aquel desierto de Sí, en Ores. Aquel era una pequeña franja que rodeaba el Mar Muerto. Al occidente del Mar Muerto estaba esa franja y él se escondió allí. Y cuando se escondió allí creía que ese desierto era una protección para él. Llegó Saúl con todo su ejército y lo rodeó. Qué difícil, no había salida para él. Él estaba diestro en las montañas, él no estaba diestro en los desiertos. Cuando alguien no está diestro en los desiertos, Dios tiene que ponerlo en los desiertos, para que en medio de los desiertos y las dificultades sea diestro. Por eso él decía: alzaré mis ojos a los montes, porque él buscaba algo conocido de sus fuerzas, la estrategia que él normalmente tenía para salir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El monte le quedaba lejos, sus amigos estaban lejos y Saúl estaba rodeado completo en el desierto de Maón. La estrechez, el fracaso, el creer que hasta ahí llegó toda la experiencia y todo el proyecto. Llega el momento en que uno piensa: no, esto llega hasta aquí, no puedo más. Hasta aquí, aunque he hecho el esfuerzo más grande, no avanzo en este desierto. Todo el ejército estaba rodeado, no había forma de escapar. Él se entregó. Por eso dijo: mi socorro viene ¿de quién? Yo creo que en medio de ese problema tan tremendo para David, era hacerse diestro en los desiertos, era que su socorro viene de Jehová de los ejércitos. No es igual un grito que un socorro. Una vez tuve la experiencia en la empresa donde laboré por 24 años, que estaba quemándose cierto departamento del área donde estábamos nosotros, y habían 3 compañeros que estaban en esa área de incendio. Yo era el supervisor y no hallaba cómo hacerlo. Uno de ellos no tenía buena dicción ni tenía buen grito, pero yo al verlo cómo gritaban por socorro, nunca lo había escuchado gritar así en mi vida, nunca. Quiere decir que una persona cuando pide socorro saca fuerza de lo más tremendo que haya. Saca las fuerzas. Yo creo que cuando alguien pide mi socorro viene de Jehová, es porque ve que está perdido todo y que la única manera de salvarse es Jehová de los ejércitos. No hay amigos, no hay nada. Yo creo que Dios le está diciendo a usted: no.
No confíes en más nadie, tienes que confiar. Este es el desierto que solamente vas a confiar en alguien. Este es el desierto que solamente tu voz va dirigida a alguien, a Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Un desierto que solo dependes. Quieres un familiar, nadie te alcanza. ¿Quieres otra cosa? Nadie. Y se me dejaron solo. Estoy solo, rodeado. Mi enemigo me ha tomado. Es el momento de confiar solamente en Dios. Solamente. Yo creo que todos los siervos del Señor llega el momento en que tienen que confiar exclusivamente en Dios. Cuando el Señor comenzó a su ministerio, me llamaba la atención que dice que ni él no se fiaba de ningún hombre. Yo creo que es necesario que todo hombre, cuando entra en proyectos en su vida, tiene que confiar exclusivamente en Dios. No hay para confiar en más nadie. Es una confianza plena en aquel que hizo los cielos e hizo la tierra. Por eso ese desierto te va a llevar a confiar solo en Dios. Amén. Ese desierto no da para confiar en más nadie o creer que alguien te va a extender la mano. Y aquí vemos cómo David dobló sus rodillas, clamó a Dios: aunque acampe un ejército alrededor de mí, no temeré. Es necesario, amados hermanos, que este desierto de David, cuando él empezó a clamar, llegaron mensajeros al rey Saúl. Y al rey Saúl lo llevaron, lo quitaron, porque había una empresa de los filisteos que había invadido Israel. Entonces Saúl se fue y dejó a David. ¿Quién usó Dios para salvar un enemigo de Israel? La salvación a veces puede venir de parte de Dios, pero Dios va a usar a alguien que tú crees que jamás te va a ayudar, alguien que jamás va a extender tu mano, la mano para ayudarte. No lo va a hacer. Allá en Venezuela hemos fundado 4 centros de rehabilitación para adultos, para ancianos, para mujeres, para jóvenes, para niños. Y esos centros de rehabilitación, la experiencia fue tan grande para mi vida. Fue muy grande. Yo creo que yo nací de nuevo. Yo creo que Dios me formó, rompió el barro, el jarro, y me formó nuevamente con centros de rehabilitación. Fue para mí una experiencia muy hermosa. De tal manera que tuve 2 hijos de la calle, adoptados. Uno de 9 años y otro de 6, una niña de 6 días de nacida. Ahí fue la experiencia más grande de recoger ancianos de la calle, entregarlos al Señor y ver cómo pude enterrar 5 de ellos. Nunca sus familiares se acercaron. 5 de ellos murieron allí. Nunca alguien fue a decir: ese es mi papá, esa es mi mamá, ese es un tío. Pero estando allí, yo siempre le pedí a Dios. No teníamos para dar tantos alimentos. Y yo empecé a orar y le pedía cartas, mandaba cartas para iglesias, para todo y nada. Y le dije a todos los hermanos: vamos a ayunar y orar. Dios tiene que traer alimentos. Y estando orando y ayunando, se acerca un camión con alimentos. El camión de alimentos llega y dice que si ese era el centro de rehabilitación. Digo: sí, este es el centro. Y él me dice: esto lo manda un comercial chino. Que sí, el milagro es mayor. Yo no sé aquí si los chinos le dan algo a alguien.
Allá no le dan nada. No son muy piadosos. No sé qué Dios hizo. Hasta el momento no sé qué Dios hizo. Pero Dios mandó un camión lleno de alimentos. Bajaron los alimentos y yo estaba como, pero usted es aquí, sí, es aquí. Y son, sí, un comercial chino, ve aquí, un comercial chino. Lo que Dios ha hecho, lo hace Él en su sola potestad. Pero usted va a pedirle a Dios y Dios va a usar a alguien. Yo sé que es así. Dios va a obrar de una manera milagrosa. Dios va a utilizar a alguien. Quizás no sea su familia. Quizás sea una persona que jamás usted ha visto como me pasó a mí. Nunca vi. Nunca supe. Pero estaba allí. Por eso cuando hablamos de este desierto, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos hablando que cada uno de nosotros va a estar en este desierto para forjar el carácter dependiente exclusivo para Dios. Y cuando nosotros estamos formando ese carácter, Dios empieza a obrar diciendo: ha confiado en mí, ha confiado. Dios es el que obra y nos hace confiar exclusivamente en Él. Por eso la experiencia de mi vida como pastor, como ministro del Señor, en toda mi vida siempre he sido creyente. No tengo testimonio de ninguna cosa en el mundo, pues. Y yo veo testimonios de otros, pero yo no tengo testimonio de cosas del mundo. Siempre estuve en el evangelio, en las cosas de Dios. Nunca fumé, nunca tomé, nunca bailé música mundana, ni canté nada. Dios me separó, porque Él es Dios. Amén. Por eso cuando vemos el desierto, cuando Dios me toma de joven para servirle como pastor, y después de trabajar en una empresa y decirme: ahora vas a depender exclusivamente de mí. No vas a depender de la empresa, sino de mí. Yo ganaba en la empresa $5,000. Ganaba bien y vivía bien, autos, casa. Y llegó el momento en que Dios me puso en este desierto. Dijo: vas a confiar exclusivamente en mi provisión, en lo que yo te dé. Y al principio fue difícil para mí. Fue muy difícil para mí, se lo confieso, no fue fácil. Después de tener casas en residencias exclusivas, donde solamente podíamos entrar los que estábamos viviendo, compartiendo ese condominio, sino que para entrar había que pedir permiso, y si yo no estaba, no entraba la persona. A ir a un barrio donde tenía que, al pasar la esquina, llamar a mi esposa: abre el portón y entrar de una vez y cerrarlo rápido. No fue fácil para mis hijos estudiar en una universidad privada y pasarla pública. No fue fácil, pero yo sé que Dios estaba obrando un carácter de dependencia exclusiva de Él. Todo siervo de Dios tiene que depender exclusivamente de Él. Todo hombre siervo de Dios tiene que depender de Él exclusivamente. No hay manera de depender o de trabajos o de alguien. No, Dios te lleva a depender exclusivamente. No era la destreza de David, no era su manera de pelear, no era la forma de él llevar. No, ya tenía que esperar en Dios y esperar su milagro. Esos desiertos, para forjar ese carácter en nosotros, tenemos que pasarlo. Tenemos que pasarlo. Amén. Tenemos que pasarlo. Y la palabra dice que pasó otro desierto. Dice que
en el versículo 29 de ese mismo capítulo. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en Engadi. Engadi es el desierto más grande que hay en Israel. El oasis tiene hasta caídas de agua. Engadi significa el momento de la cabra o el sitio de las cabras, porque ese sitio era fundamental para las cabras. Tenía riscos. Ahí David pudo mirar cómo las cabras piden agua. Yo creo que él, mirando a aquel animal, aquel ciervo que brama por las corrientes de agua, pudo decir: si este ciervo, si este animal brama por las corrientes de agua pidiendo un favor a Dios, y él vio que ese animal le hablaba o le bramaba a Dios por las aguas, ¿cuánto más un siervo de Dios debe clamar por una necesidad? Ahí en el desierto de Engadi había cuevas, había animales para cazar, había 2 ríos muy importantes, tenía todo. Por eso la palabra dice en lugares fuertes. No está de más ese lugar fuerte por la característica de ese oasis. Usted puede estar en el lugar más fuerte, usted puede tener el ministerio más fuerte, pero hay algo que está en nosotros, sumisión, que era una característica que hablaba el pastor David. Ahí se le presenta el rey Saúl. El rey Saúl, confiado de su ejército, de sus escoltas, confiado de la seguridad y del círculo de anillo que representaba, entró confiadamente a dormir en la cueva. Nunca ellos pensaron que era el lugar fuerte de David. Y los que estaban con David decían: ahí está el rey Saúl, el que te viene a matar está en tus manos. Este es el desierto, amados hermanos, de la sumisión, del respeto ministerial. Usted puede, Dios, usarlo de 1000 maneras. Usted lo puede usar, pero se va a enfrentar con alguien porque tiene que pasar este desierto. Dios lo puede usar levantando muertos, y su pastor quizás no sepa leer y escribir, y usted sea el mayor letrado, pero usted merece respetar, subordinarse a ese pastor. Eso todos debemos pasarlo. Era un ejemplo que estaba dando David a todos ellos, porque si él se revela a la autoridad, también de los ejércitos, sus soldados, también se hubiesen revelado a la autoridad. Él estaba enseñando subordinación, una subordinación total, expresa. Con mucho temor cortó el borde de su manto que cubría del clemente frío de ese lugar. El rey Saúl estaba confiado y cortó un pedacito. Y después le pide perdón. Le dice: yo soy un perro muerto prácticamente. Soy tu siervo. ¿Por qué me persigues? Yo estoy subordinado a ti. Yo te amo. Tú ordéname, yo obedezco. Imagínense. A veces nosotros como ministros no pasamos este desierto. No lo pasamos. Desde joven tuve en liderazgo. Y el pastor que me bautizó y me pastoreó por primero, este pastor hizo cosas malas, cosas que no puedo nombrar. Y muchos le reclamaban, le decían, lo ofendían, mas nunca mi boca hizo algo contra él. Este pastor fue sacado de la iglesia por tribunales.
Y cuando yo lo llamaba, yo le decía a mi pastor. Cuando lo conseguíamos en la calle, yo le decía a mi pastor. Él era director de un colegio y mi hijo era alumno, y yo iba allá y lo saludaba. Mi pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Un día él me dice, ya estaba apartado, descarriado, y me dice: Wilfredo, no me digas pastor, porque cada vez que me dice pastor, hay algo de mí que se estremece. La autoridad no se pierde. Aunque esté caído, aunque esté como esté, debe tener respeto a la autoridad. Y a mí me enseñó él mismo, por lo cual le dije: usted me enseñó respeto a la autoridad. Por eso el desierto que está pasando David acá de Engadi era que las cosas tienen que ser bajo un orden. Usted no puede salir a la calle sin que su pastor sepa. Usted no puede hacer algo sin que él lo autorice. Por eso, estando yo como presidente de jóvenes, yo tenía que sacarle el amén al pastor. Y yo le suplicaba al pastor cualquier cosa, y él me decía no. Yo le decía: por favor, pastor, diga que sí. Él decía: bueno, amén. Porque el amén y el sí es en su ministro. Si su ministro dice amén, va. Porque las promesas de Dios se consiguen de esa manera. Siempre sumiso. Por eso muchos queremos hacer cosas, pero no tenemos la aprobación, el amén de las autoridades de la iglesia. No tenemos. Por eso el desierto de Engadi representa la sumisión. Que alguien, a veces yo estoy haciendo los anuncios, y hacemos los anuncios hasta los que guardan los baños, los diáconos por turno. Son 60 diáconos y uno tiene que hacer los turnos. ¿Quién le toca uno? ¿Quién le toca otro? Y cuando le toca a alguien el turno de los baños, alguno se acerca y dice: hermano, ya yo no estoy para limpiar baños. Yo creo que merezco respeto. ¿No me han dicho? No sé si el pastor David a alguien le ha dicho. Yo creo que no. Se callaron. Yo creo que sí. Muchos se quejan. Y yo le dije a la persona: no te voy a quitar, pero vamos a hacerlo tú y yo. ¿Cómo, pastor? Usted sí. Yo te voy a enseñar que todo lo que se hace para Dios, sea de palabra o de hecho, es para la gloria de Jehová de los ejércitos. No avergüenza nada de lo que tú haces. En la obra de Dios no avergüenza nada. Eso debe ser algo hermoso cuando usted y yo hemos sido tomados para hacer algo en la obra de Dios. Imagínense a un Pedro y Juan que fueron tomados, castigados, presos. Alguien que sabían que habían hecho algo para la obra de Dios, como sanar a un enfermo de muchos años. Y cuando lo soltaron, se sintieron alegres de haber sido azotados por hacer la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros se alegra? Amén. Que usted limpie la iglesia, arregle todo, y alguien entonces diga y pase y ensucie todo. Y venga el pastor y le diga: le dije que limpiara la iglesia. Pero es que usted ha sido mal, tiene que limpiar la iglesia. Allá en el centro de rehabilitación había un anciano que educó a los ministros que fueron formados en los centros de rehabilitación. Era el mejor maestro que había, era Eleuterio, se llamaba Eleuterio. Y este Eleuterio era cuadripléjico, no movía ni los pies ni los brazos, pero era un gran formador de ministros. Y yo levantaba: ¿quién quiere ser ministro? Y levantaba las manos. Usted le toca a Eleuterio lavarlo, limpiarlo, asearlo, todo. Cuando yo decía eso,
Volví a preguntar, ¿y quién quiere ser ministro? Ya nadie levantaba la mano. Quieren recibir honra, pero no quieren dar. Ese digo que es el mejor formador de ministros, Eleuterio. Por eso, amados hermanos, cuando David sabía todo esto, nunca habló mal de la persona que lo perseguía, como era el rey Saúl. No hablaba mal. Y le enseñó a sus hombres no solamente a matar gigantes, sino a respetar la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Nadie aplaudió. Quiere decir que una diaconisa anciana, mire, no haga eso. Hacen así. Cuando nosotros aprendemos autoridad, enseñamos sumisión. Amén. Por eso hay desiertos que forjan el carácter suyo. Hay desiertos. Cuando pastoreé la primera iglesia, para mí fue un reto. Era una barraca que se estaba cayendo. Y la destruí el segundo día de ir. Yo la destruí. Vamos a construir esto nuevo. Y construimos toda la iglesia en 6 meses. Una iglesia hermosa, preciosa, hasta con piso de granito. En 6 meses. Cuando llego a los 6 meses y voy a decirle al pastor presidente de la organización, hermano, hemos construido la iglesia, esto y el otro, me dio tremendo regaño. Y me ofendió fuerte, y yo tranquilo. Nunca dije nada, no hablaba nada. Nunca hablé en contra. Me sentí sumiso porque él era una autoridad sobre mí. Y como habían construido, yo pensaba que así iba a alegrar. Y me dijo, deme la llave, vamos a poner otro pastor. Amén, pastor. Y me pusieron sentado. Y en aquel entonces estaba muy famoso Marcos Witt. No sé si usted conoce a aquel gran cantautor, salmista. Amén. Un salmista es el que canta, toca y compone. Él era un salmista, pues. Iba para la ciudad y había comprado boletos para mi esposa y para mí. Entonces él me dice, el día en que va a ser el concierto, tenemos reunión usted y yo. Yo no sabía si decir sí o no voy a ir a ningún lado. Es más, ya estoy adolorido de lo que me hiciste. Ya me duele mi corazón de lo que manifestaste, tu actitud. Yo le dije al pastor, amén, pastor. Él dijo a las 6, estaba yo a las 6 ahí. Y eran las 7 y no llegó. Las 8 no llegó, las 9. Y yo entre mí, me lo ha hecho 2 veces ya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le he hecho yo? Yo creo que David decía ahí, ¿qué te he hecho, Saúl? ¿Qué te he hecho? Cuando llegó en la mañana, fui al pastor a preguntarle qué pasó. Y el pastor me detiene y me dice, ya va, no, párate ahí. Estaba probando si verdaderamente eres fiel a Dios. ¿Y qué pasó? Te voy a mandar a otra iglesia. Ah, gloria a Dios. No sé si ustedes, pero cada vez que ustedes pasen eso, Dios te va a poner en un grado mayor. Cada vez que tú seas sumiso a la autoridad, Dios te va a poner mayor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Moisés recibió revelación en el desierto, ¿sabe a quién fue? Al sacerdote de Madián. Era su suegro. Y él le dijo la revelación a él. ¿Y sabe quién le dijo el amén? Él. Anda, porque el que te apareció allí está contigo. Él no fue así, aleluya. Alguien ha tenido un sueño, pastor, tuve un sueño y me voy. Pero ya va, no, yo me voy, yo voy a creerle el sueño y listo. No. Él fue a la autoridad, al sacerdote, y le dijo todo lo que había sucedido en el desierto del Sinaí. Y el sacerdote le dijo, amén, va.
Si ellos fueron exitosos por su sumisión, por su obediencia, ¿cuánto más usted y yo? Si queremos ser exitosos, tenemos que pasar este desierto. Amén. No lo puede pasar por encima. Cada vez que usted no sea obediente, sumiso. Muchos quieren la doble porción de Elías, pero yo creo que fueron 2 mantos. El primer manto que le tiró fue la de siervo. Le tiró el manto para que estuviera allí más de 7 años sirviéndole a una persona atorrante, dura, fuerte, sin esposa, sin un afecto hacia... No, era un hombre de fuego. No tenía un hogar fijo, iba de un lado a otro lado, y él le sirvió porque él estaba creyendo que sirviéndole a un siervo de Dios, Dios lo iba a bendecir. Amén. Cuando viene el segundo manto, era el manto de la bendición, del esfuerzo, de estar sumiso. Imagínense que le decía: déjame aquí, vete. No, vive Jehová y vivo yo, que no te dejaré. Si iba a Gilgal, viva Jehová, no te voy a dejar. Si iba no te voy a dejar. Al Jordán, no te voy a dejar. Y por más que lo ofendía, por más que lo regañara, no te voy a dejar, porque mi bendición es la sumisión. Amén. Pero a veces a alguien, un pastor le grita a otro y dice: no, ya yo me voy de aquí. Ya no me quieren, ya no me aman, ya no me respetan como hombre. Pero es el carácter que Dios está formando en nuestras vidas. Sin eso va a ser difícil, muy difícil, que Dios te ponga a gobernar. Tienes que ser sumiso, porque tenemos que respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Sea cual sea la autoridad, hay que tener un respeto hacia la autoridad que Dios ha puesto. Sea un diácono, sea un evangelista, sea un profeta, sea un pastor, sea un maestro, sea quien sea, tiene que haber un respeto a la autoridad. Allá en Venezuela, Dios me ha permitido escalar y escalar hasta llegar a ser pastor presidente de la organización. Y en la iglesia donde yo me casé, en la iglesia donde me bautizaron, tiene 60 años. Y el año pasado vine a ser pastor de esa iglesia. Tengo 1 año en la iglesia que me vio nacer. Dieron tantas vueltas, tantos años, de una iglesia a otra iglesia, y ahora Dios me coloca allí. Imagínense, para mí era importante, era reconocimiento, era un valor muy grande para mí. Y yo tomé el reto. Estaba dejando una iglesia con radio de 2 plantas, aire acondicionado, todo, para ir a una iglesia nueva. Y yo le dije: Señor, heme aquí, yo lo acepto el reto. Y yo di gracias a Dios que ya compramos el terreno adyacente para engrandecerla más, llevarla a 1500 puestos. Es una victoria para mí, para mi esposa, para los hermanos. Es un reto, y yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Amén. El cuarto desierto nos dice en el versículo 25, en el capítulo 25, versículo 1: y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. El desierto que usted se puede vengar de los demás, y ahí está fuerte. Este lugar de este desierto de Parán fue donde los 2 espías cruzaron Canaán. Este desierto está en la frontera de Cades Barnea. Y este desierto
está acá de Parán, está en Sinaí. Ese desierto se le apareció el Señor. Sí, era un lugar santo, era un desierto que tenía muchas connotaciones, porque ahí estaban los 12 espías y por ahí regresaron los 12 espías. Ellos reconocieron que la tierra era buena. Pudieron traer muchas cosas como testigo de que esa tierra fluía leche y miel. Pero allí estaba David, y David tenía sus fortalezas. David estaba bien, pero en Maón, el segundo desierto de él, estaba alguien trasquilando ovejas. Allí en ese desierto, cuando casi pierde la vida por proteger a otra persona. En ese desierto donde él fue y salvó a otras personas, ahora necesitaba el favor. Yo no sé, cuando usted le hace favor a alguien y después usted está mal y usted le pide favor y aquella persona lo puede hacer, dice: no, yo no te voy a hacer favor a ti. ¿Usted lo va a tratar igual? Eso es dentro de la iglesia, dentro de su familia. Es un desierto en el cual usted hace los favores, bendice a otras personas, y cuando necesita, nadie le da nada. Había un hermano en la iglesia que él le gustaba mucho, cuando alguien cumplía años, dar tortas. Daba 3, 4 tortas. Y un día yo voy a visitarlo, pero no me doy cuenta de que era su cumpleaños. Cuando él me mira, él se alegra, se contenta: pastor, qué bien. Pero yo no estoy sabiendo que él está, se me olvidó que él estaba de cumpleaños. Y entonces me dice: ¿dónde está la torta? Y yo: ¿qué torta? ¿Quién está cumpliendo años? Y ya se entristece, porque él siempre me llevaba una torta. Entonces yo le digo: hermano, no te traje torta. Y él se afligió y dice: siempre doy a la iglesia torta, siempre estoy ayudando a la gente y nadie se acuerda de mí. No sé si a usted le ha pasado. Que usted le ayude a otra, que esté pendiente si come o no come, pero cuando usted tiene necesidad, nadie lo visita, nadie le extiende la mano. ¿Qué usted sentirá? Dolor, rencor, raíz de amargura. Y pasa, nadie se acuerda de su cumpleaños y usted acordándose de todo el mundo. Nadie lo saluda y usted saludando a todo el mundo. Aquí estaba el que si te dan en la cara, tienes que poner la otra. Yo creo que debemos ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Quiere decir que a Dios también le dan en la cara, ¿no? Y Él pone la otra. Quiere decir que también a Dios lo roban, y aunque lo roba, bendice. Aunque usted se robe el diezmo, Dios lo sigue bendiciendo. No tiene rencor de eso. ¿O no es así? Y usted dice: no, yo no diezmo, muy bien, pero Dios sigue bendiciéndome. Y usted no sabe que Dios no tiene rencor sobre eso. Pero entonces le va a enseñar a usted. Yo te voy a enseñar que no es así. Te voy a enseñar. Este es el desierto que usted siente que los demás no se fijan o no lo ayudan, y usted ayuda a todo el mundo. Aquí David ayudó a Nabal, lo llevó a ser rico, protegió su ganado, y cuando necesitó de eso, le dice: ¿cuántos siervos no andan por allí de un lado a otro lado? Imagínese a Job ayudando a todo el mundo, y cuando está de mala le dicen: tú eres un pecador. Por eso te vienen las cosas. No solamente los 3 amigos, sino que el cuarto amigo de un tercer amigo también le reclama. Es decir, no conocía, y fue el último: yo no te conozco, pero yo también quiero hablar contra ti. Amados hermanos, el desierto de Parán significa que usted le van a dar cosas malas y usted haciendo bien. Dios está probando si en verdad usted tiene amor. Dios está forjando porque usted tiene que gobernar. Alabado sea el nombre de Dios.
tiene que gobernar y tiene que saber que hay diferentes criterios, diferentes situaciones. Cada hermano tiene una verdad propia. Aunque Cristo es la verdad absoluta, cada uno tiene sus verdades. A mí como pastor me han sucedido muchas cosas. Una vez un grupo de hermanos estaban enemistados dentro de la iglesia. Y llega el primer grupo a la casa y me dice, pastor, y da la versión de por qué estaban así. Y yo le dije, bueno, ustedes tienen razón. Como a la media hora llegó el otro grupo, me dijo la versión pero totalmente contraria, que los buenos eran esto y los malos en el otro. Y yo le dije, ustedes tienen razón. Y los dos se fueron bien a su casa. Mi esposa que está allí me dice, ven acá, ya va, ¿cómo es esto? Viene un grupo, te dice una versión y tú dices que tienen razón. Y viene otro grupo y dice otra versión diferente a la otra y dice, tienes razón. Yo le dije a mi esposa, verdaderamente tú tienes razón. Cada quien tiene sus razones. El problema es que hay que orar por ellos. Si usted ora por ellos, es más fácil que criticar y hablar y sacar conclusiones sin tener la verdad absoluta, sin conocer los hechos realmente como sucedieron. Es mejor orar. Miren, vamos a orar. No vamos a hablar mal de nadie porque le suceda esto o lo otro. No vamos a orar mal. Una vez tenía problemas con la vesícula y duré muchos años con problemas de vesícula, muchos años. Y yo confiaba que Dios me iba a sanar. Dios me ha usado para Él sanar muchas personas de cáncer, hacer milagros creativos. Y yo estaba enfermo. Yo predicaba y pedía permiso para vomitar. Imagínense, y me regresaba y seguía predicando. Ya no soportaba el dolor. Y le digo a mi esposa, no, yo me voy a operar. Mi esposa, tú eres un hombre de fe, es una vergüenza. Y yo decía, no, pero ya no aguanto más, no soporto más. Y me voy a la clínica, le digo al doctor, quiero que me opere. Y dice, bueno, vamos a hacerlo. Mi esposa hasta oraba para que el quirófano se fuera a la luz y se fuera la electricidad y no me operaran. Y aún me meten y escucho a ella, hombre de fe, sal de ese quirófano. Y me operaron. Cuando me operan, el doctor dice, 1 hora más y te mueres. Y me enseña porque hicieron la grabación de la operación y cómo sacaron la vesícula, totalmente dañada y podrida. Cuando le enseñó esto a mi esposa, dice, wow, gracias por no hacerme caso. Mas ella seguía insistiendo, pero debía esperar hasta esa hora. Amados hermanos, no todo va a corresponder a lo que usted ama. Quizás usted dé amor y va a recibir golpes, va a recibir palabras fuertes. Quizás usted ame a sus hijos y sus hijos no va a hacer lo mismo que usted hace, el mismo sacrificio, el mismo amor. Yo creo que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no podamos conocer el amor de Él, jamás. Quizás serán pocos que puedan llegar a esa plenitud, porque excede del conocimiento humano. Tenemos que llegar hasta eso, y para llegar hasta eso tenemos que padecer como Él. Y Él todavía en la cruz dice, Señor, perdónales. Yo creo que tenemos que llegar a ese desierto, y cuando lleguemos a ese desierto no podemos odiar. Si llegamos a ese desierto no podemos hablar mal de nadie, porque es de parte de Dios que está ocurriendo. Cuando David salía de aquella situación difícil, cuando el último tanto, su hijo se levanta contra él, y él sale de Jerusalén, sale con la cabeza agachada, cubierta, descalzo, avergonzado. Y en el camino se levanta un Simei a escupirlo, a tirarle piedra
y esparcir tierra. Y lo maldecía. Y uno de sus generales dijo: déjeme matarlo. No, no, no lo mates. Déjalo. Quizás Dios tenga misericordia de mí y vea mi afrenta. Mire, cuando ustedes le están diciendo cosas, dígale: Señor, no le hagas nada, Señor. No le hagas nada. Bendícelo. Quizás tú tengas misericordia de mí, Señor. Cuando él regresaba con éxito, se le aparece el mismo que lo maldijo, ahora con frutas y uvas a recibirlo. ¿Qué usted haría? El mismo que lo escupió, el mismo que lo maldijo, tiraba piedra y esparcía tierra, ahora se presentaba como un corderito. Pero él no hizo nada contra él, sino le dijo a su hijo Salomón: cuídate de él. Pero él no levantó nada. Hoy queremos ese carácter de perdonar. Yo creo que David se llenó de ira, de rabia, de enojo. Le dijo a sus 500 soldados: vayamos y matemos todo lo que respire, y vamos a matarlo, de animales, de niños, de mujeres, de hombres, todo lo vamos a matar. Y yendo allá, una mujer le habla, sabia: ¿qué vas a hacer? Yo creo que cuando nosotros nos queremos vengar, siempre hay alguien que nos detiene. Siempre hay alguien que nos dice: no hagas eso. Déjaselo en las manos de Dios. Porque un día tú vas a pastorear. Un día Dios te va a poner, porque a veces las ovejas son los mejores pastores. Pero cuando están pastoreando, es que se dan cuenta: wow, lo que yo decía no es fácil. El ejemplo que yo le decía a mi pastor, ahora lo vivo yo, y no es fácil. Yo creo que ese desierto, para usted gobernar, usted tiene que perdonar. Amén. Un solo amén. Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Yo creo que hay muchos ejemplos que el Señor hablaba. Muchos ejemplos. Y uno de ellos dice que había un hombre que tenía una deuda muy grande, y vino aquel rey y lo perdonó toda aquella deuda. Pero él a su vez tenía una deuda pequeña, alguien contra él, y él lo metió en la cárcel. Nosotros teníamos una deuda grande con Dios y Dios nos perdonó. Y hay algo de Cristo que es una ley de Cristo. Es una ley de Cristo. Y la ley de Cristo dice: amaos unos a otros. Si usted ama a otro, lo va a amar con su amor. Pero él dice, aparte de ese amor unos a otros, porque es nuevo. Ese mandamiento es viejo: amaos unos a otros. Pero lo nuevo es: como yo os he amado. Es diferente. Usted tiene que amar a su prójimo, a su hermano, no como usted lo ama o como usted lo quiere amar, sino como Cristo lo ama a usted. Amén. Vamos a ponernos a nuestros pies. No sé qué desiertos, pero Dios va a pasar por todos estos desiertos para forjar un carácter, para forjar algo precioso para nuestras vidas, para nosotros ser sacerdotes reales, para nosotros poder gobernar nuestra casa, para nosotros poder gobernar la casa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por este momento que me permitiste poder predicar tu palabra, Señor. Señor, obra. Mire todo este desierto solo, no por experiencia de todos, sino para forjar un carácter de un rey. Y nosotros, Padre de la gloria, vamos a gobernar contigo, Señor.
Nosotros vamos a estar delante de tu presencia reinando contigo. Y necesitamos tener un carácter de rey. Un carácter, Señor, para poder gerenciar y gobernar a tu casa. Un carácter que nos permita, Dios mío, poder llevar el mensaje de tu palabra. Un carácter, Señor, que se pueda anteponer a toda adversidad que nos va a cruzar en nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe aún más. Que sea tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que nos forme ese carácter tuyo, Señor. Ese carácter de Dios. Ese carácter real. Por medio de tu Espíritu, un carácter bondadoso, de amor, de paciencia, de mansedumbre, de bondad, de fe. Que tengamos templanza. Dios, ayúdanos, Señor, porque no vamos a ser exitosos, ni vamos a lograr muchas cosas grandes si no tenemos un carácter apropiado en tu obra, Señor. Aleja de nosotros todo carácter humano, Señor. Haznos una nueva criatura. Rompe todo molde, Señor. Y enséñanos a poder llegar a tu plenitud, Señor. No que nacimos con este carácter, no. Tenemos un carácter nacido por el Espíritu. Tenemos un carácter venido de parte de Dios, que derramó en nosotros su amor, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Derrama tu unción poderosa, Espíritu Santo. Que si hay una persona enferma, recibe.